Bueno, hoy digo bienvenidos al refugio y el domingo que viene voy a tener que decir bienvenidos a otra trama, porque el programa, después de 12 años en la televisión pública, más los años que tiene en el cable, cambia de nombre. A partir del domingo que viene se llama Otra Trama y tiene una nueva escenografía. Me convenció, después de largas charlas y amistosas charlas, Tristan Bauer, al decirme que la cultura no necesita refugios, y en cierta medida creo que tiene razón. Cuando nace el programa en el año 1993, vivíamos en el menemismo y me parecía que un refugio era imprescindible y necesario. Ni hablar en otros momentos de la historia, mucho más trágicos, por supuesto, que un gobierno democrático como fue el de Menem, banal, superficial, vacíos de contenidos, neoliberal, pero finalmente dentro de la democracia. O sea que a partir del domingo que viene, otra escenografía, probablemente va a haber otros cambios, pero son más internos y los va a ir descubriendo usted como televidente, pero sí otra escenografía y otro nombre, otra trama que sería otro refugio, probablemente un refugio cada vez más abierto, bueno, como corresponde a los tiempos que corren. Vamos a hablar con alguien que admiro muchísimo desde que leí Poder y Desaparición. Fíjese, este libro es de Pilar Calveiro, Violencias de Estado. Aquí está viendo la tapa del libro. Pilar Calveiro es una de las pensadoras más importantes para mí que existen hoy y que dan cuenta de un mundo que está cambiando, probablemente hay otras hegemonías, probablemente hay cambios sustanciales muy importantes. Lo que no cambia son los métodos violentos. Lo que no cambia es el terrorismo cuando se ejerce desde el Estado. Lo que no cambia es el maltrato a los cuerpos. La tortura, por ejemplo, fíjese qué curioso, ¿no? La tortura sigue existiendo. Y si yo dijera que goza de muy buena salud, sería horrible que dijera eso. Pero si lo pienso, que no lo puedo decir, en instantes vamos a hablar con Pilar Calveiro en nuestro programa de hoy. Ernesto Mayo, que mete miedo con Los hombres te han hecho mal. Mete miedo, prostitución, trata de blancas, pero sobre todo una novela policial muy bien escrita, muy bien construida, que tiene que ver también con un mundo violento. Y cuando hablé con Ernesto hace poco, hablé por radio y me contaba cómo se interna en este submundo para poder escribir. Porque una cosa es escribir por Google, una cosa es ver el mundo a través de la web y otra es poner el cuerpo, otra es vivir la experiencia. Alguien que admiro y que no es políticamente correcto admirar, probablemente en algunas periodos de la historia no es políticamente correcto admirarlo. Sarmiento, un provocador, ha dicho tantas insensateces como cosas geniales y brillantes. Para mí, la mejor prosa del siglo XIX, pero no para mí, porque finalmente soy un simple periodista. Digo, para cualquiera que lo estudia, que lo lee, Sarmiento está muy presente y hoy va a estar presente también en el refugio a través de dos especialistas en Sarmiento, y esta obra que dirige Noé Chytry, que para mí es una obra fundamental. Tengo todos los tomos, los he leído a todos los tomos, cosa que parece una proeza por la cantidad de páginas que tienen. Algunas cosas me han apasionado, quizás otras no tanto, pero es algo muy importante que hay que apoyar. Y vi teatro, siempre veo teatro. Hoy está con nosotros Bea Doriz, que va a hablar de un espectáculo que me interesó muchísimo. Fui el domingo al Teatro Nacional Cervantes y me encontré con El Partener y Mauricio Cartón, que sigue siendo un gran dramaturgo, sigue siendo un verdadero maestro, yo diría ya de por lo menos 2 generaciones. El Partener. ¿Qué cuenta El Partener? ¿Usted recuerda, quizás recuerda, estos artistas, entre comillas, payadores quizás, transhumantes, que andan de lugar en lugar sin un peso encima, viviendo en habitaciones con cucarachas? Y allí está el talento de Juan Palomino, que realmente me sorprendió, de Ana Giovino, que no me sorprendió, y de Rodrigo Álvarez, que también me sorprendió. El talento para actuar, el talento para construir estos personajes marginales, por momentos patéticos, que provocan en el espectador una suerte de extrañamiento y también de pasión por esas vidas que quizá
uno siente lejanas, pero que sin embargo, a través del teatro gauchesco, a través del radioteatro, a través de un idioma que es el nuestro y a la vez no es el nuestro también, están muy presentes. El Partener Teatro Cervantes, primera recomendación en el refugio, y va a estar con nosotros seguramente el domingo que viene todo el elenco del Partener, o los que puedan venir, por supuesto. La fotografía, y ya voy a hablar con Pilar Calveiro, el Festival de la Luz. ¿Qué importancia que ha tomado la fotografía? La fotografía es arte, es una obra de arte, no es solamente el simple hecho de hacer una fotografía de compromiso en un casamiento, en un cumpleaños, no. El Festival de la Luz, que ya va por su edición número 20 y pico, si no me equivoco, comienza el 3 de agosto en todo el país. Cuando digo en todo el país, digo en distintas provincias, por eso es muy difícil decir, bueno, tenemos el Centro Cultural Recoleta, pero no es únicamente el Centro Cultural Recoleta, se presentan 130 muestras de 500 autores, ahí están imágenes increíbles provenientes de 17 países en más de 30 ciudades. ¿Cuál es el tema de este año? La pasión. Fíjense, eso es la guerra mundial, miren qué foto, fíjense qué foto, fíjense en la muerte y en el detalle que tiene esa foto. Y uno se pregunta, todo lo que dice una imagen, la pasión, ahí está Jorge Luis Borges. La pasión es el motor, ¿no? Es el motor de la vida. Nada se puede hacer sin pasión. Este programa se hace con pasión. La gente que hace teatro lo hace con pasión. Se lee con pasión. Se vive con pasión o estás muerto. Directamente estás muerto. La pasión es el motor de todas las cosas y bienvenido sea. No hubiera podido haber escrito Pilar Calveiro este libro si no hubiese sido con rigor, pero también con pasión. Y ya mismo voy a saludar a Pilar, que está esperándonos pacientemente en la televisión pública. ¿Cómo estás, Pilar? Hola, muy bien. ¿Qué libro que has escrito? ¿Qué libro? ¿Qué libro? ¿Qué son las reorganizaciones hegemónicas que planteás en Violencias de Estado? Bueno, la idea que está ahí es que se ha pasado en el mundo de una organización de carácter bipolar a otro tipo de organización que es global y que está en curso. Y que al estar en curso todavía no está totalmente claro todos los rasgos de esta reorganización. Y yo trato de analizar algunos de ellos mirando desde el lugar de las violencias de Estado. Cuando uno habla de violencia de Estado, habla de lo que no debería hablar, porque el Estado nunca puede ejercer la violencia. Sin embargo, en distintas partes del mundo, y además tal como se lee en tu libro, esto no ha dejado de existir, la violencia desde el Estado. Bueno, en realidad el Estado es un órgano que está habilitado para ejercer la violencia, legal, la violencia que se llama legal. La violencia legal, la que se llama legal. No está habilitado por Guantánamo, no está habilitado para torturar, no está habilitado para hacer desaparecer gente. A esto me refería. Claro, lo que trato de analizar en este texto es cómo se articulan violencias legales e ilegales, de la misma manera que se articulan en las nuevas redes de poder elementos de carácter público con privados, es decir, cómo se van constituyendo nuevas redes de poder que tienen que ver con lo privado y lo público, con lo legal y lo ilegal simultáneamente. Hablas en un largo capítulo, de lo que se llama el estado de excepción. La pregunta es, ¿el estado de excepción habilita para la ilegalidad? Bueno, claro, ciertamente el estado de excepción habilita para un derecho, podríamos decir también de excepción, que está fuera del derecho ordinario. La idea aquí es también que hay, que en este momento coexisten formas del Estado de Derecho con otras formas del estado de excepción que habilitan otras figuras y que se utilizan tanto la guerra antiterrorista como el combate al crimen para abrir estas figuras que podríamos decir flexibilizan, amplían el derecho. Y finalmente también un ámbito de la población en el que no rige ningún derecho, es decir, sectores de la población mundial cuyas vidas son vidas que no están respaldadas por ningún derecho. Me impresionó un concepto que hay en tu libro de poblaciones sobrantes. Esto me impactó mucho porque uno lo percibe. Poblaciones sobrantes
Por ejemplo, en el África podría haber una enorme población sobrante. Por supuesto, esto no es lo que yo pienso ni lo que piensa ningún ser humano civilizado. Pero esto es un concepto que me gustaría que explicaras, poblaciones sobrantes. Bueno, serían poblaciones sobrantes para este modelo, por supuesto. Y esas poblaciones sobrantes para este modelo creo que están no solamente en el África, sino en los distintos estados-nación. Son aquellas poblaciones que no están funcionalizadas con respecto al mercado y que en este sentido serían prescindibles, podríamos decir, para esta organización, que es una organización de mercado bajo la lógica de la empresa. Es decir, no consumen, digamos, se piensa en consumidores, no en ciudadanos. Se piensa en consumidores y por eso los más diversos aspectos de la vida social están siendo incorporados al mercado, están siendo parte de esta reorganización, que es económica, que es política, que es de los distintos ámbitos, pero que uno de los elementos fundamentales de ella consiste en esta incorporación a la lógica de mercado de las más diversas esferas de la vida social. ¿Cómo se utiliza la guerra contra el crimen para el control global? ¿Y qué podríamos entender por guerra contra el crimen? Bueno, la idea aquí es que tanto lo que llamamos guerra antiterrorista como lo que se plantea como guerra contra el crimen, que tendría que ver con la centralidad de la cuestión de la seguridad en las agendas políticas, etc. Ambas cosas serían construcciones bélicas, porque los fenómenos existen, no quiere decir que el terrorismo no existe, no quiere decir que el fenómeno de la delincuencia no existe, pero se los construye bajo un escenario bélico que justamente al ser planteado en estos términos permite desarrollar una enorme violencia frente a estos fenómenos que van a abarcar otras cuestiones. Entonces, a partir de esta construcción de estas figuras bélicas, se habilita una violencia estatal muy marcada. Y una violencia, de nuevo digo, que conecta un ejercicio que se hace desde el aparato del Estado, pero que también articula con ámbitos privados, por ejemplo, empresas privadas importantes conectadas con los sistemas de seguridad y con los ejércitos, y al mismo tiempo habilitan prácticas legales, digamos, que están dentro del derecho, y otras que no son legales y que las realizan estos mismos circuitos. Cuando uno piensa en el mundo después de las Torres Gemelas, piensa en un mundo distinto, es como el comienzo del siglo XXI, el episodio de las Torres Gemelas, digo en cuanto a cómo el Estado norteamericano genera defensa frente a lo que cree que es una agresión. Bueno, en realidad la construcción del escenario de la guerra antiterrorista es previo al 11 de septiembre. O sea, desde antes hay elementos que van prefigurando esto, la construcción del terrorismo como una amenaza de carácter global, en los medios de distintas maneras. El 11 de septiembre podríamos decir que es el elemento que permite desencadenar esto. Al día siguiente, el 11 de septiembre, se declara formalmente esta guerra. Pero creo que este escenario bélico estaba siendo construido previamente y su utilidad excede mucho al 11 de septiembre. Entonces, en este sentido, el 11 de septiembre tiene un carácter de una fecha bisagra, a partir de la cual se desencadena esto abiertamente, aunque el fenómeno es previo realmente. Hay un capítulo que tiene que ver con el tratamiento de los cuerpos y hay testimonios de gente presa. Hablemos de ese capítulo. Bueno, el tratamiento de los cuerpos es probablemente la cuestión central en este texto, tanto para el caso de la guerra antiterrorista como de las cárceles. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que trato es de ver desde los sistemas penitenciarios y de encierro a quienes reprimen y cómo lo hacen, desde allí observar algunas de las características de los sistemas políticos, bajo una idea que no es mía, es la antigua idea planteada por Foucault, de que los sistemas penitenciarios se pueden considerar como parte de la anatomía política. Es desde ahí que miro estos lugares y miro qué se hace sobre los cuerpos de las personas dentro de estos lugares. Hay un disciplinamiento. No solamente hay un disciplinamiento. Y se borra la identidad, de alguna manera se borra la identidad cuando ingresa alguien en una cárcel. Claro, hay fenómenos
que los conocemos de otras experiencias, como por ejemplo estos que estás mencionando son muy importantes, el disciplinamiento, la pérdida de la identidad, y esto conecta, por ejemplo, lugares como Guantánamo con lo que son las antiguas experiencias concentracionarias en distintos lugares del mundo. Pero también hay algunas cosas nuevas en este tratamiento de los cuerpos. Por citar algunas que me parecen fundamentales, en primer lugar hay un aislamiento radical. Esto es una novedad importante. Y junto a este aislamiento radical y conectado con él... ¿Qué es un aislamiento radical? Personas aisladas en una celda sin contacto ni con otros prisioneros ni tampoco con sus propios captores. Su único contacto es el momento del interrogatorio. Y inclusive sus captores aparecen completamente encapuchados, no hay una visibilidad de los otros seres humanos, podríamos decir. Sí. Hay un testimonio en el que sobrevivientes de los sitios negros, de la guerra antiterrorista, describen a sus captores como ninjas, ¿no? Porque están totalmente vestidos de negro, no les conocen la cara, etc. Bueno. Pero por un lado está este uso de un aislamiento radical, que lo encontramos en esos lugares, pero lo encontramos también en los sistemas penitenciarios más nuevos, como son las prisiones de máxima seguridad. Y hay simultáneamente con esto una obturación sensorial, un tratamiento sobre el sujeto que lo bombardea en términos de sus sentidos, le obstruye sus sentidos o los bombardea. O sea, le tapa la visión, le tapa la audición o se la interrumpe permanentemente con un ruido, le tapa el tacto, esta idea de incluso bloquear el tacto con guantes, etc. Estos elementos son elementos novedosos, pero que creo que tienen que ver... ¿Por qué se bloquea el tacto? Porque la idea es bloquear todos los sentidos de la persona y de esta manera incrementar su situación de desorientación. Hay una búsqueda de desorientación y de afectación psíquica de la persona. Yo creo que estas formas que tienen que ver con el control de lo comunicativo, con la obturación de lo comunicativo y su control muy radical, con el control de los desplazamientos, un control casi absoluto del movimiento y una interrupción del mismo, tienen bastante que ver con estas nuevas formas de ejercicio del poder, que no solamente sobre estos sujetos, sino sobre toda la sociedad, va a tener como una herramienta principal la cuestión de los circuitos de comunicación, el control y o la interrupción de estos circuitos. La tortura, entre comillas, ha evolucionado, o sea, es más sofisticada. Bueno, tiene otras características. Una cosa interesante en la tortura es que más que transformarse, agrega. Es decir, lo que encontramos son las formas clásicas de la tortura, pero a ellas se agregan estas otras formas. Podríamos decir, además de prácticas que van a estar relativamente autorizadas, por ejemplo, en la guerra antiterrorista, hay una flexibilización allí también y se permiten unas prácticas que son formas clásicas de la tortura, como lo que se llama el waterboarding, que no es otra cosa que el submarino. El submarino, el agua, la cabeza bajo el agua. El ahogamiento de la persona por inmersión en el agua, ¿no? Bueno, desde esto que ahora va a estar dentro de las prácticas duras pero permitidas. Permitidas. Sí, claro, en los manuales estadounidenses aparece como una de las prácticas permitidas en el contexto de la guerra antiterrorista. Pero bueno, junto a esto, que son antiguas prácticas clásicas de tortura y que ahora están siendo permitidas, también hay otras formas que aparecerían como permitidas, como la privación del sueño. Como el colocar a los prisioneros en posiciones estresantes al mismo tiempo que tienen obturación de los sentidos y que se les impide el sueño, y que son prácticas que llevan al desquiciamiento de la persona. Claro. Son formas de tortura y sin embargo están siendo permitidas, instrumentadas además de las clásicas. No es en sustitución de las clásicas, es además de las clásicas. Como un valor agregado. Sí, es una suerte de valor agregado. ¿Tu propia experiencia de vida te llevó a tomar estos temas, a estudiar y profundizar estos temas? Yo creo que tus libros son centrales para comprender lo que ocurre, sobre todo en estos tópicos. ¿Esto proviene de tu propia experiencia?
¿Fue el motor, fue el motor para que después estudiaras esto de otra manera? Seguramente yo creo que uno siempre reflexiona desde la experiencia, sea lo que sea que uno reflexione, aunque sea algo, por ejemplo, como van a ver en un ratito, Sarmiento, uno lo piensa desde la experiencia, ¿no? Claro. Siempre. Y sí, ciertamente mi experiencia y esta experiencia colectiva que ha sido en la Argentina, lo que vivimos en los años 70. Los campos de concentración. Ajá, todo el fenómeno de los centros clandestinos, de detención, la desaparición forzada, etcétera, ha estado en el centro de mi preocupación. Y lo que trato de trabajar ahora son las formas en las que esto ocurre en el momento actual. Ver cómo está ocurriendo la desaparición forzada, porque de eso estamos hablando, y cómo están ocurriendo las formas de castigo a través del encierro legal de las personas en el momento actual. Creo que pensar en estos términos en el momento actual es una forma de hacer memoria. Porque la memoria no es pensar en el pasado, sino que es conectar las experiencias del pasado con las del presente y ver cómo se iluminan entre sí, ¿no? Perfecto. Pilar, un placer hablar con vos, realmente muchas gracias. El placer es mío y yo te agradezco enormemente esta posibilidad. Muchísimas gracias. Violencias de Estado, libro absolutamente imprescindible para comprender el mundo contemporáneo. Si yo pudiera, seguiría hablando todo el programa con ella y haríamos otro más. Pero bueno, es la televisión. Violencias de Estado, Pilar Calveiro, una pensadora contemporánea que usted debe, si no la conoce, descubrir. Enseguida regresamos.